como científicos en España, sobre todo después de la crisis, las cosas se pusieron bastante chungas. Entonces, incluso el pensamiento de volver a España ha sido imposible. Aquí puedes elegir, es una cosa buena. Aquí sí, por lo que sea, yo me canso de mi trabajo, no me gusta, yo sé positivamente que puedo tener 1000 opciones de trabajo diferentes en industria y en academia. También tengo que mencionar que tengo Green Card. Si no tuviese Green Card, las cosas serían diferentes. Hay muchas cosas que no me gustan de Estados Unidos, como la educación, que es un negocio, la sanidad es un negocio, pero si eres una persona joven, con salud y con un trabajo, con un salario decente, aquí se vive muy bien. Por supuesto que hay un montón de cosas positivas, no vamos a ser hipócritas, por eso estamos en Estados Unidos, ¿verdad? No sé, yo creo que es un país que está muy bien, con sus cosas malas como cualquier otro país. Pues yo realmente antes de estudiar mi carrera de biología hice un ciclo formativo superior de técnico en anatomía patológica y citología. Y ahí descubrí que mi pasión era la ciencia y la investigación. Y con un laboratorio maravilloso en el que aprendí muchísimo. Y para mí ese fue el principio de todo esto, de toda esta aventura. Venía como para 2 años, un mínimo de 2 años, porque yo creo que es lo mínimo para poder publicar algo y marcharte. La idea era en principio marcharte con algo debajo del brazo y ya está, sin expectativas ninguna. Cualquier persona con cualquier trabajo, si los 2 padres trabajan, bueno, si solo es uno o eres madre soltera, pues mucho más difícil, por supuesto. Pero yo tengo la suerte de que tengo a alguien a mi lado que me apoya, que tenemos la misma carrera, que nos entendemos profesionalmente y personalmente, pero es duro. No tienes la familia al lado, con lo cual es solo él y yo. Y si cualquier cosa pasa, pues tienes que dejar de trabajar y quedarte en casa con el niño. Lo bueno es que tenemos los 2 trabajos flexibles, tenemos jefes que son muy comprensivos y nos permite poder tomar un día libre si tenemos que tomar el día libre, como por ahí no tenemos la presión del trabajo. Y el daycare, pues en fin, seguramente que esto también lo ha comentado gente, que los daycares son súper caros y tenemos la suerte de que nos los podemos permitir, que otra gente no puede, por supuesto, y tiene que dejar el trabajo y quedarse en casa a cuidar de los niños hasta que puedan ir al colegio, que creo que es con 5 años. So, muy challenging. La baja maternal, como tal, federal, no existe la baja maternal. Es algo que depende de estados, depende de ciudades, depende de empresas. Yo sé, por ejemplo, que hace unos años, no muchos, 2 o 3 años, maybe 4, San Francisco fue la primera ciudad en Estados Unidos como ciudad que obligatoriamente cualquier empresa que estaba localizada en San Francisco tenía que tener una baja maternal. No hay unas pautas, ni cuánto, ni cómo, ni por qué. Y WashU empezó a tener baja maternal 1 año antes de que yo me quedé embarazada, de 1 mes. Me río porque obviamente nosotros que somos españoles nos hemos quejado infinitamente de lo poco que tenemos de baja maternal en España, pero en el norte de Europa nos llevan años luz y es como de 1 año. Incluso yo sé que en Alemania puedes tener hasta 2 años, pero es igual si puso un mes de baja maternal a la que tenemos que dar gracias. Esto si lo juntas con tus días de enfermedad y tus vacaciones, pues yo junté 3 meses, con lo que fui bastante afortunada, porque amigas mías que se quedaron embarazadas cuando fueron postdoc solo tuvieron 1 mes y medio, que no era baja maternal, que era simplemente días de enfermedad y de vacaciones, que por supuesto tienes, para poder tenerlos, has tenido que renunciar a tus vacaciones durante 1 año para poder tenerlas para tu baja maternal. Tan difícil entrar en un daycare que hasta que el niño no tuvo 6 meses no entró, pero sé de gente, amigos míos, que hasta el año no han entrado. ¿Qué haces con el niño 1 año? Si tu baja maternal es de 3 meses y no tienes familia o te pega la pandemia y no puede venir nadie a ayudarte. Pues es un desafío bastante interesante. Y luego nos pegamos un viaje a Chicago, a la embajada de Chicago, que por cierto, majísimos. Nos hicieron el libro de familia, nos hicieron el pasaporte del niño y nos pusieron la partida de nacimiento del niño y la partida de matrimonio nuestra en los registros de España. El niño va a tener doble nacionalidad, puede en un futuro vivir en Europa sin ningún problema, donde él quiera, aparte de vivir en Estados Unidos y que aprenda inglés como lengua materna también.
sabíamos perfectamente que el distrito escolar era muy importante a la hora de encontrar una casa, sobre todo cuando tienes hijos en el horizonte ahí pensados. Pero en ese momento la prioridad era poder ir a andar al trabajo y la comodidad. También porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a quedarnos en Estados Unidos. El niño tiene 2 años ahora, sigue en daycare, pero exactamente hasta que no tenga 5 años no hay colegios públicos. Pero en la zona en la que vimos creo que hay uno y hay como una lotería, tienes que apuntarle con bastante tiempo en advance, a lo mejor entra, a lo mejor no entra. Lo iré viendo sobre la marcha si tenemos que cambiarnos de zona o no. De momento no nos gustaría cambiarnos porque la verdad es que nos encanta donde vivimos. Lo ideal sería que si te sales de tu país es porque quieres. Lo malo es que para muchos de los que habéis venido aquí no ha sido así. Entonces, eso a mí me parece terrible. Para cualquier persona, no solo un científico, cualquier persona que se ve obligada a dejar su país por cualquier circunstancia, no me parece ideal. Pero si tú decides que te apetece empezar una nueva experiencia en otro país, el que sea, en este caso Estados Unidos, si eres una persona muy apegada a tu familia, muy apegada a tus costumbres, te va a resultar muy difícil porque es totalmente diferente, todo es diferente, todo. Cómo funciona absolutamente todo, hasta hacer la compra es diferente. Tienes que aprender a qué tipo de supermercado tienes que ir para según qué cosas. Pero ¿puedes empezar una familia? Claro que puedes. ¿No es como España? No. Si vienes con una mente abierta y piensas que esto no es España y no lo comparas todo el rato con España, puedes ser feliz. Hay gente maravillosa como en todas partes, puedes encontrar un trabajo que te guste y a lo mejor no es la mejor ciudad de Estados Unidos, pero a mí me gusta. Cada error y cada cosa buena que he hecho en mi vida me ha llevado a donde estoy ahora mismo y con todo lo que te digo, lo bueno y lo malo, no podría ser más feliz. Y el trabajo, los amigos y la casa y todo hace que esto sea mi hogar y que yo esté muy a gusto aquí. Hasta el nuevo episodio de mi vida, que probablemente sea en España, esta es mi casa y estoy muy contenta.